Incrementar el IVA al 15% para financiar el conflicto armado interno ha sido la medida más criticada del gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué tan acertada es esta propuesta? Lo vamos a revisar a continuación. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el economista Francisco Briones. Él es exdirector del SRI. Economista Briones, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola, muy buenas noches, María del Carmen. A la orden. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo. Lamentablemente, pues Ecuador atraviesa momentos difíciles en su economía y vale recalcar que no es solamente por la condición actual de inseguridad que vive el país y que ha obligado pues al gobierno a la declaratoria del conflicto armado interno que obviamente lo complica aún más, pero es que el problema económico, economista, va mucho más allá y todos tenemos claro cuál es la situación de déficit fiscal que tiene el país. Esta opción del incremento del IVA que ha propuesto el Ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Noboa, ha generado distintas posiciones, pero no tiene un respaldo, y esto está clarísimo, dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué decir ante esta medida que ha sido propuesta? ¿Es realmente necesaria? ¿Es idónea? ¿Cómo le ve usted? Mira, hay varios temas que apuntar, ¿no? Yo me gustaría empezar diciendo que el problema, la magnitud del problema, hace que todas las ideas o las propuestas de solución, todas sean dolorosas, que generen algún tipo de insatisfacción, de impacto económico en diferentes sectores, ¿no? Y eso tiene que ver tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto. Cualquier decisión que se tome por el lado del ingreso va a ir alineada a temas impositivos, lo cual va a generar siempre algún impacto, y cualquier decisión que se tome por el lado del gasto va a generar lo consiguiente cuando se vean subsidios o se vean necesidades de reducción de inversión pública o de lo que fuere por el lado del gasto. Entonces, hay que tener claro, creo yo, como primer punto, que en cualquier tipo de medida va a suceder este tipo de rechazos o de impactos. Luego, habiendo dicho eso, por el lado de los ingresos, me parece que la decisión del IVA es la menos distorsionadora y es la menos difícil o complicada de todos, en el sentido que es la que genera menores problemas a la economía en general, es la que genera menores problemas a las familias en general, y es así la que mejores. Economista Briones, no le podemos escuchar con claridad en estos momentos, no sé, hay bastante ruido ambiental, no sé si usted se puede ubicar de alguna manera. A ver, le escuchamos. Le escuchamos. Así es, con claridad ahora sí. Ya, perdón, te decía entonces que la propuesta del IVA es la que resulta de menores problemas, es la que resulta de menores complejidades, de menores distorsiones para la economía en general, y que también cumple la inmediatez y la celeridad de recaudación o de disponibilidad de recursos con la que le proveería al fisco, que es lo que necesita en estos momentos. Ahora, hay preocupación por parte de algunos de los asambleístas. De hecho, ya vemos que se han pronunciado los aliados, en este caso del partido oficialista, y tanto Revolución Ciudadana como el Partido Social Cristiano han dicho que definitivamente ellos no van a apoyar ninguna medida que tengan que asumir los ciudadanos, que no van a meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos, como lo dicen, ya sea temporal o permanente. Aseguran, al menos en el caso del Partido Social Cristiano, que esto es regresivo y que causaría una recesión económica. Esto obviamente deja solo en estos momentos al partido oficialista y se ve la posibilidad de que de alguna manera o sea archivada la propuesta que ha llegado por parte del presidente, o que de alguna manera pase por el Ministerio de la Ley. Mire, lamentablemente hay las posiciones, yo creería, un poco egoístas por parte
de los que toman posiciones políticas o posturas políticas como las que has mencionado. Si bien el IVA es un impuesto regresivo por construcción y por su naturaleza, en el Ecuador que haya un sinnúmero de productos y bienes con tarifa cero reduce y minimiza esa regresividad que puede tener el impuesto. En otros países existen tarifas diferenciadas de IVA o todos los productos, incluidos los alimentos, la medicina, la educación, el transporte y demás, están afectados por el IVA. En el Ecuador eso no sucede, como lo conoce la ciudadanía. Entonces, al momento de tocar el IVA, de cierta forma ese problema se reduce y convierte a esta opción, como te decía, en la menos distorsionante de todos. Pero lo que también hay que decir es que por el lado de quienes hacen políticas o quienes deciden esto desde el punto de vista político y opinan desde esa orilla, es que se debe añadir también que las consecuencias de las propuestas inconstitucionales que están haciendo en el empleo, en la producción, en las ventas para las empresas, pueden ser mayores que las que supuestamente dicen que habría por el tema de incremento del IVA. ¿Podrían tener mayor repercusión esas propuestas que están haciendo entonces desde la Asamblea Nacional? 100%, porque al restringir y a tratar, por un lado, violan e irrespetan o inobservan la institucionalidad del país. Por otro lado, no les interesa que la Constitución diga que los impuestos solo pueden ser creados, eliminados, modificados por el presidente, y por otro lado, quieren cobrar impuestos o plantean ideas absurdas como cobrar impuestos sobre rentas o utilidades que ya pagaron impuestos en el pasado. Entonces, siendo que es así, todas esas cosas de allí definitivamente perjudican mucho más a las nuevas inversiones, al empleo, al crédito inclusive, y por lo tanto se vuelven, entre comillas, soluciones que en verdad crean más problemas y distorsiones para todos. Ahora, ya dicho esto, y con esta afirmación de que esta pues es la medida que menores problemas tendría en general en la economía, ¿qué decir acerca de criterios, por ejemplo, en que sí afectaría hasta a la canasta básica? ¿Por qué? Porque los insumos de estos productos, a pesar de que están grabados con el 0% de IVA, los insumos con los que se producen sí tienen IVA. Y entonces hay una afectación para el productor. Al haber una afectación, obviamente, ese costo del IVA que aumentaría en determinados insumos generaría que el producto de alguna manera tendría que recargar ese aumento y como resultado estos productos específicos de la canasta básica también podrían aumentar de precio. ¿Qué decir ante esta afirmación? Mira, me parece que los absolutismos en todos los ámbitos crean problemas y no son positivos. Entonces, decir que absolutamente aumentar el IVA no va a causar ni un centavo va a haber un impacto, de impacto en el precio es un error, como también es un error decir que, o argumentar lo que tú me acabas de decir, porque en el Ecuador, salvo ciertos elementos o ciertos productos más grandes, el IVA cero es para toda la cadena. Entonces, que alguien diga que insumo para la fabricación local de medicamentos tiene IVA, o que alguien diga que insumos para la fabricación o que insumos en agricultura tiene IVA. O sea, lo que quiero decir es que al final del día, aquí en Ecuador, la estructura, como te digo, salvo en algunos casos que quizás en la construcción no hay cruce de IVA, pero en la mayoría de los recursos o de los productos que tienen IVA cero, también la cadena tiene IVA cero. Entonces, pero dicho eso, no quiero decir tampoco de que el impacto en la canasta básica va a ser nulo. Evidentemente va a haber un impacto, digamos. Los estudios o los análisis económicos lo que indican es que el impacto es mínimo y es de corto plazo. En el momento en el cual se hace esto,
evidentemente haber un impacto inflacionario, un impacto en el consumo, sin lugar a dudas, en el corto plazo, pero luego de esto, se estabiliza. En el mediano plazo se estabiliza y se recupera. Y además lo más importante es que de alguna manera hay que tomar en cuenta que la situación económica es grave. Ya lo ha dicho pues Saría Moya, que es la Secretaria Nacional de Planificación, que podríamos llegar a 10,000 millones de dólares a finales de este año, del 2024. Es una situación grave y como yo lo decía hace un momento, no solamente estamos hablando de enfrentar el conflicto armado interno, sino también de este hueco fiscal que tiene el país. De acuerdo, y ahí lo que hay que saber diferenciar es cuánto es lo que se conoce como déficit fiscal, que ronda aproximadamente los 5,000 millones, y luego lo que se conoce como la necesidad de financiamiento, que suma el déficit fiscal más lo que se requiere para pagar las cuotas anuales de las deudas que tiene el Ecuador. Y ese es el valor que en conjunto llega no a este año, sino desde hace varios años, está en alrededor de 8,000, 9,000, 10,000 millones de dólares todos los años. Y eso es producto no de las decisiones recientes de los gobiernos recientes, sino más bien es el producto de histórico de cómo se endeudó agresivamente al país a inicios de este siglo. Ahora, economista Briones, ¿qué decir ante la propuesta que hace ahora el presidente de la República cuando se habla de un IVA mixto, es decir, un punto permanente y 2 puntos temporales, viendo un poco lo que está sucediendo, obviamente, en la Asamblea Nacional? ¿Qué opinas sobre esto como una alternativa? Mira, yo creo que el presidente Noboa, ya que tuvo la determinación de proponer esta reforma a la Asamblea Nacional, me parece que debiera estar firme hasta el final y lograr lo que su propósito principal, ¿no?, que era la propuesta del IVA al 15% o lo que fuera de forma definitiva. No temporal. A mí me parece que sea digamos, muy pronto está cediendo, digamos. Sí, muy pronto me parece que dado su voz a torcer sobre esto, sobre todo porque, ¿cuál es mi punto? Mi punto no es que, oye, suben el impuesto porque nos gusta que nos suban los impuestos. No, mi punto simplemente es que mientras se sigamos postergando todos estas decisiones que son dolorosas, que son digamos, conflictivas, que nos generan dolor, lo que va a seguir generando son ideas como las que han salido de la Asamblea, ideas nefastas. Entonces, el tema del ISD... Así es, que se aumente nuevamente. El tema de cobrarte impuestos en la renta de 3 ejercicios anteriores, el tema de impuestos mínimos, o sea, todos esos temas de allí son solamente consecuencias de que esta gente con malas ideas se pone creativa, se pone a pensar, y eso es debido a que hay la necesidad de pensar. Pero si logramos solucionar este tema de forma definitiva, el tema del déficit fiscal, entonces se nos acabarían las discusiones sobre los impuestos en el Ecuador. Entonces, desde ese punto de vista, es que yo digo, la idea y la propuesta de llevar el IVA del 15% de forma definitiva y acompañar con otra medida por el lado del gasto que tiene que ser tomada y tiene que ser ejecutada, sin lugar a dudas, eso nos va a ahorrar discusiones desafortunadas y también con malas ideas en el futuro. Y también es lo más valioso. Y también el subsidio de los combustibles, que también es algo que se debe tomar en cuenta. Sin lugar a dudas, me parece que ahí debe existir una focalización con eliminación del subsidio. ¿Por qué no ha resultado en el pasado todas estas ideas? Porque todas las ideas de focalización que incluyen la tecnología y un sinnúmero de cosas requieren una inversión del Estado, un gasto, requieren un periodo de pruebas, requiere una implementación que puede tomar algún tiempo hasta ser perfeccionada. Me parece que desde ese punto de vista lo más práctico siempre va a ser eliminar el subsidio por completo y darle una compensación económica vía transferencia monetaria a los sectores o a las personas que en verdad necesitan este subsidio. Entonces le compensas que todos paguemos el precio de mercado, pero al que no lo puede pagar le das el dinero para que lo pueda pagar. Va a ser mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho más económico, y requiere de menos recursos.
Estas propuestas que, tomo un poco lo que hablábamos hace un momento, estas propuestas que vienen ahora de la Asamblea Nacional como la solución en lugar de este aumento de 3 puntos del IVA, ¿qué afectación pueden tener en la generación de empleo? Porque yo al menos lo veo así. Mira, quizás lo más importante a comentar, y creo que relevante, es el asunto de formas, y en este caso es fundamental, y es que una Asamblea Nacional, ignorando por completo una orden o una disposición constitucional, claro, de que no puede crear impuestos que no hayan sido propuestos por el presidente, que no puede aprobarlos o negarlos, en primer lugar, y segundo, la retroactividad en el cobro del impuesto. Eso de ahí afecta muchísimo más para las inversiones que el presidente Noboa está buscando traer en España, en Estados Unidos, en Israel, en todas partes. Eso los inversionistas lo ven con mucho más dolor, si se quiere, con mucha más preocupación que el crear una tasa por determinada cosa. Al final del día, cualquier persona, inversionista, no lo que hizo, ok, yo quiero tener las reglas claras, dime con claridad cuánto es, que yo con eso, si no cambia eso continuamente, entonces me quedo tranquilo. Por eso yo creo que esto es lo más hiriente a la economía local, al empleo. Luego está de que evidentemente un sistema financiero que en el Ecuador ya es rígido, ya tiene normas que no le permiten moverse con flexibilidad, con sistemas de tasas de interés fijas que no pueden adecuarse al mercado. Peor en esta coyuntura es que el dinero cada vez es más caro en el mundo y escasean los recursos para países como los nuestros. Pretenderle herir con el tema del ISD, con el tema de la renta retroactivo, me parece que todavía restringe y complica más la situación del financiamiento, del crédito en el país. ¿Y quiénes son qué es lo que provocan? Es que quienes colocan el crédito, los bancos, los sistemas financieros, diga, oye, ¿cuál es el cliente más cumplidor y más grande que me minimiza el riesgo de prestarle plata? Entonces, ¿qué es lo que se logra con este tipo de medidas? Totalmente contrario a lo que se dice en el discurso. En el discurso se dice, no, es que hay que dar más crédito, más financiamiento, más empleo. Pero lo que estás logrando es todo lo contrario, es concentrar el financiamiento, ver que el dinero busque a quienes más grandes son y pueden cumplir, y a los que son más pequeños y que hay un riesgo por ende más alto de incumplimiento o de falta de pago, más bien el dinero les huya y el financiamiento no puede ser colocado a esos niveles. Ahora, economista Briones, ya para finalizar esta entrevista, queda un poco más de 15 días, 18 me parece que quedan para definir esta propuesta elaborada por el presidente de la República. Veo difícil que vaya a ser aprobada, al menos de lo que hemos visto en lo que han dicho pues los legisladores. Pero puede ser o archivada, que ya se ha barajado como una posibilidad, o puede pasar por el Ministerio de la Ley, como ya ocurrió con el régimen, con la reforma tributaria de Guillermo Lasso. Un lavado de manos de los asambleístas. ¿Qué cree usted que puede suceder con esto? Mira, yo creo que los políticos, si en verdad les interesa la opinión de los ecuatorianos, de los ciudadanos, sobre el país, sobre lo que quiere para el país, creo que debiera permitir gobernar al presidente Noboa con las ideas que ha propuesto. Acabamos de ver en las noticias que el fin de semana, la última medición de la semana pasada del presidente Noboa es una aprobación del 80%. Una aprobación del 80% incluida con la ciudadanía, conociendo que el presidente Noboa ha planteado subir el IVA al 15%. Para mí eso es sencillo. La ciudadanía está diciendo, ok, hay que respaldar las acciones del presidente porque están direccionadas a solucionar el problema más grave que tenemos ahora, que es el problema de la seguridad. Sin embargo, vemos a los políticos, yo te diría, típicamente alejados de esa voluntad ciudadana. Y haciendo un poco campaña, ¿no? En contra de la opinión ciudadana y de lo que los ciudadanos queremos. Es decir, oye, vamos a solucionar la crisis de seguridad, se necesitan recursos, entonces hay que hacerlo en este momento. Veremos qué pasa pues en los próximos días en la Asamblea Nacional con respecto a esto y que pues un poco se genere esa conciencia por parte de los legisladores. Le quiero agradecer nuevamente al economista Francisco Briones, exdirector del SRI, por habernos acompañado en este espacio.
Gracias a ti, buenas noches. Una buena noche. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.